Irene Rosales había llegado a un punto de no retorno. Lo que comenzó como una lucha silenciosa para sostener la aparente armonía en su familia, terminó siendo un enfrentamiento directo con Isabel Pantoja, uno que pocos habrían osado protagonizar. Durante años, Irene soportó tensiones, miradas de desaprobación y rumores malintencionados que, con el tiempo, comenzaron a formar una maraña asfixiante. No fue solo la compleja relación con su suegra lo que la desgastó, sino también el constante escrutinio público, los silencios cargados de reproche y la sensación de caminar siempre en la cuerda floja. Desde que contrajo matrimonio con Kiko Rivera, Irene había tenido que lidiar no solo con las dinámicas complicadas del clan Pantoja, sino con el carácter hermético y a veces implacable de Isabel. Aunque intentó adaptarse, las barreras entre ambas mujeres resultaron insalvables, y cada esfuerzo de conciliación parecía desmoronarse ante la fortaleza infranqueable de los secretos familiares. El desgaste se acumuló como una bomba de tiempo, y fue entonces cuando Irene decidió que era momento de romper el silencio. Los últimos meses habían sido especialmente duros. Discusiones contenidas, manipulaciones sutiles y una presión insoportable en la que ella misma terminó siendo una víctima colateral. Decidida a proteger a su esposo y a sus hijos, Irene asumió el riesgo de enfrentarse directamente a Isabel Pantoja, una de las figuras más imponentes e influyentes de España. Fue una decisión arriesgada que, inevitablemente, sacudió los cimientos de la familia. Lo que inicialmente parecía una disputa más en el complicado historial de los Pantoja Rivera se transformó en una batalla emocional cargada de lágrimas, reproches y verdades que durante décadas habían sido sepultadas bajo una aparente calma. Paralelamente, Kiko Rivera vivía su propia lucha interna. Desde niño, la figura de Francisco Rivera Paquirri había sido su referente. A pesar de no tener recuerdos claros de su padre, cuya trágica muerte en 1984 dejó una herida abierta en la historia familiar, Kiko construyó su identidad alrededor de él. Paquirri fue siempre un símbolo de orgullo y un modelo a seguir, un legado que lo acompañó incluso en los momentos más oscuros de su vida. Sin embargo, con el paso de los años, rumores sobre su verdadera paternidad comenzaron a crecer como una sombra cada vez más difícil de ignorar. Isabel Pantoja, fiel a su carácter reservado, nunca abordó el tema de manera directa, y su silencio fue la gasolina que alimentó las especulaciones. Kiko, cansado de soportar esa carga invisible, llegó al límite en una fría noche de noviembre. Lo que comenzó como un directo más en Instagram, un gesto espontáneo de un hombre herido, terminó siendo uno de los momentos más impactantes en la historia del clan Pantoja. Con lágrimas en los ojos y una voz quebrada por la emoción, Kiko miró fijamente a la cámara y lanzó una pregunta que detuvo a toda España. «Exijo saber quién es mi padre». Esas palabras, pronunciadas con desesperación y rabia contenida, no solo dejaron sin aliento a sus seguidores, sino que ocuparon los titulares de todos los medios al día siguiente. Era el grito de un hombre que había pasado demasiado tiempo cargando con una incertidumbre que lo consumía. Su confesión no fue un acto impulsivo, como muchos quisieron creer, sino el desenlace inevitable de años de tensiones acumuladas, dudas sin resolver y una relación profundamente complicada con su madre, Isabel Pantoja. Poco después de aquel episodio, Kiko decidió tomar cartas en el asunto. Bajo el pretexto de recoger algunas pertenencias personales, organizó una visita a Cantora, la finca familiar que siempre había estado envuelta en un aura de misterio. Pero su verdadera intención era clara: encontrar respuestas. La finca, testigo silencioso de décadas de secretos, fue el escenario de una búsqueda que revelaría más de lo que él mismo esperaba. Acompañado por Irene y un pequeño grupo de amigos de confianza, Kiko se adentró en las habitaciones más olvidadas de la finca, aquellas que durante años nadie había osado explorar. Fue entonces cuando, entre muebles antiguos y cajas cubiertas de polvo, encontró un sobre amarillento fechado en 1983. La carta que contenía estaba dirigida a Isabel y firmada únicamente con la inicial J. El contenido era tan revelador como doloroso. Hablaba de un amor prohibido, de decisiones difíciles y de un vínculo que parecía destinado a permanecer en las sombras. Con la carta en mano y el corazón encogido, Kiko decidió enfrentar a Isabel. La confrontación fue tan tensa como inevitable. Incapaz de soportar más evasivas, irrumpió en la habitación de su madre, y con voz firme pero temblorosa, exigió respuestas. «Mamá, necesito saber la verdad. ¿Quién es J? Es mi verdadero padre». Isabel, visiblemente conmocionada y sin escapatoria, intentó desviar la conversación, pero Kiko no estaba dispuesto a marcharse sin la verdad. Tras un intercambio cargado de lágrimas y reproches, Isabel finalmente se quebró y confesó. Durante su relación con Paquirri, tuvo una breve pero intensa aventura con un empresario sevillano llamado Javier. Aunque siempre había querido creer que Kiko era hijo de Paquirri, nunca se realizó una prueba de paternidad que confirmara o desmintiera sus sospechas.
La revelación fue un golpe devastador y demoledor para Kiko Rivera, un impacto que sacudió los cimientos de todo lo que había creído hasta entonces. Durante 4 décadas, su identidad se había sostenido sobre la figura de Francisco Rivera Paquirri, el legendario torero cuya muerte trágica en 1984 no solo dejó un vacío en el mundo taurino, sino que también cimentó su legado como una figura heroica y paternal que marcó la infancia y juventud de Kiko. Creció escuchando historias de su valentía en la plaza, de su carácter íntegro y respetado, y de cómo su muerte fue uno de los episodios más dolorosos y mediáticos en la historia reciente de España. Paquirri, aunque ausente, había sido un pilar invisible en la vida de Kiko, un símbolo de orgullo y pertenencia que lo conectaba con algo más grande que él mismo, un apellido que representaba tradición, respeto y admiración. Desde niño, el peso de ese legado fue a la vez un refugio y una carga. Aunque apenas guardaba recuerdos de su padre biológico, pues era demasiado pequeño cuando ocurrió la tragedia, su madre Isabel Pantoja se encargó de que la figura de Paquirri permaneciera presente. Fotografías en las paredes, relatos idealizados y homenajes constantes construyeron en Kiko una identidad firme y aparentemente indestructible, aunque frágil en su base. Siempre fue el hijo de Paquirri, un nombre que cargó con orgullo incluso en los momentos más difíciles de su vida, cuando sus decisiones personales lo alejaron del camino que se esperaba de él. Por eso, aquella confesión que Isabel Pantoja dejó escapar en un momento de fragilidad no solo tambaleó sus creencias más profundas, sino que las hizo añicos. Saber que todo aquello que consideraba cierto, esa conexión con su padre que había defendido a ultranza, podía ser una mentira fue como abrir una herida que llevaba demasiado tiempo cerrada con parches. Una herida que, en el fondo, siempre había estado allí. ¿Quién era realmente Kiko Rivera si no era el hijo de Paquirri? Esa pregunta retumbó en su mente como un eco implacable, abriendo una crisis de identidad que no solo lo devastó a él, sino que, como un terremoto, tuvo consecuencias que afectaron a toda la familia. Las ondas expansivas de esa confesión sacudieron a los hermanos Rivera. Cayetano y Francisco, 2 figuras que también crecieron bajo el peso del legado de su padre, se encontraron arrastrados a una situación que jamás imaginaron. Para ellos, Kiko había sido siempre parte de su historia, el hermano menor que compartía con ellos la misma sangre y la misma herencia. Pero esta revelación lo ponía todo en duda. ¿Qué lugar ocupaba Kiko ahora en la familia Rivera? Era una pregunta que ninguno se atrevía a formular en voz alta, pero que flotaba en el aire como un veneno invisible, alimentando el resentimiento y la incertidumbre. Lo que antes había sido una unidad familiar, al menos en apariencia, ahora se sentía rota y fragmentada. Cada uno lidiaba con el torbellino emocional a su manera, pero Kiko, como protagonista involuntario de esta historia, fue quien llevó la peor parte. El dolor, sin embargo, no lo paralizó. Si algo caracteriza a Kiko Rivera es su capacidad para enfrentar la adversidad, incluso cuando todo parece estar en su contra. Decidido a cerrar el capítulo de incertidumbre que había marcado su vida, emprendió una búsqueda obsesiva para localizar a Javier, el hombre cuya existencia había sido apenas un susurro en los rincones oscuros de la historia familiar. Este proceso no fue ni sencillo ni inmediato. Javier, como si el destino lo hubiera protegido de aquel escándalo, llevaba años viviendo una vida discreta, alejada del escrutinio público que siempre había perseguido a los Pantoja. Durante semanas, Kiko dedicó cada momento de su tiempo a seguir pistas. Recurrió a amigos de confianza, antiguos periodistas cercanos a su familia y contactos que podían ofrecer alguna luz sobre aquel hombre que, de repente, parecía ser la pieza clave en el rompecabezas de su identidad. Cada llamada era un intento, cada puerta una posibilidad y cada silencio una punzada de frustración. Hubo momentos en los que estuvo a punto de rendirse, agotado por la magnitud de la tarea y por el peso emocional que cargaba, pero la necesidad de saber la verdad lo impulsaba a continuar. No se trataba solo de él. Necesitaba respuestas para poder cerrar una herida que, si no lo hacía, seguiría abierta para siempre. Finalmente, tras semanas de rastreo, lo encontró. Javier vivía en un pequeño y apartado pueblo andaluz, un lugar tranquilo donde el tiempo parecía detenerse. Allí, lejos del ruido y de las cámaras, Javier había logrado llevar una existencia sencilla, ajeno al torbellino mediático que siempre había envuelto a la familia Pantoja. El encuentro entre Kiko y Javier fue uno de esos momentos en los que el destino parece detenerse. Cuando Kiko llamó a la puerta de aquella casa modesta, el silencio que lo rodeaba resultó ensordecedor. Al abrir, Javier, un hombre mayor de semblante marcado por los años y por las decisiones que tomó en su juventud, comprendió al instante quién era aquel joven que tenía frente a él. El primer intercambio de palabras fue torpe y contenido. Ambos hombres, nerviosos y visiblemente conmovidos, no sabían cómo abordar un tema que llevaba 40 años aguardando en las sombras. Pero poco a poco, la conversación se volvió más honesta y desgarradora. Javier, tras un largo momento de introspección, admitió que siempre sospechó que Kiko podría ser su hijo.
Recordó cómo había conocido a Isabel Pantoja, cómo aquella relación, breve pero intensa, quedó marcada por el contexto de la época y por decisiones difíciles que ambos tomaron. Relató su versión de los hechos con una sinceridad cruda, confesando que Isabel nunca le permitió confirmar aquellas dudas ni acercarse más allá de lo necesario. Para Kiko, escuchar aquellas palabras fue un alivio y una condena al mismo tiempo. Por fin tenía las respuestas que tanto había buscado, pero la verdad no trajo consuelo inmediato. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, pero la imagen final era devastadora. El padre que durante toda su vida había idealizado, cuyo legado defendió con orgullo, ya no era suyo. La identidad que había construido durante 4 décadas se desmoronó en cuestión de minutos. ¿Cómo reconstruirse después de algo así? Era una pregunta que no tenía una respuesta sencilla, pero era el comienzo de un proceso largo y doloroso. Al regresar a casa, Kiko comprendió que la verdad, aunque dolorosa, era necesaria. La mentira había sido una prisión invisible que lo había atrapado durante años, y aunque las cicatrices emocionales tardarían en sanar, finalmente podía empezar a liberarse de ese peso. Lo que comenzó como una búsqueda personal terminó convirtiéndose en un terremoto que derribó una fachada familiar construida sobre silencios y secretos. Ahora, con las verdades expuestas, Kiko Rivera e Irene Rosales se encontraban frente a un nuevo capítulo. Un capítulo marcado por la valentía de enfrentar la realidad y la determinación de reconstruirse a partir de las ruinas de una historia que, aunque nunca les perteneció del todo, los definió durante demasiado tiempo. La inesperada visita de Kiko Rivera a Javier, su presunto padre biológico, marcó el inicio de un proceso emocionalmente devastador, pero también liberador. Para Javier, abrir la puerta y encontrarse frente a un hombre al que apenas conocía, pero cuya historia había estado ligada a la suya durante 40 años, fue un choque entre el pasado y el presente. El silencio que había mantenido durante décadas, la vida tranquila y anónima que había intentado construir, se vio irremediablemente alterada. Por primera vez, estaba cara a cara con la verdad que había evitado confrontar, y aunque el peso del momento lo abrumó, supo que no podía volver a cerrarle la puerta a Kiko, a ese hijo que, en el fondo, siempre había sospechado que era suyo. Para Kiko, por otro lado, aquel encuentro fue como un terremoto emocional. Desde el instante en que Javier abrió la puerta, una avalancha de pensamientos y emociones lo golpearon. Nerviosismo, miedo, ira, pero también una inexplicable sensación de alivio. Allí estaba el hombre que podría darle las respuestas que llevaba buscando toda su vida. El hombre que, en un instante, podría aclarar las sombras que habían nublado su identidad desde que era un niño. La conversación que siguió no fue fácil. Durante los primeros minutos, ambos se mantuvieron en un silencio tenso y lleno de incertidumbre. Las palabras salían torpes, atropelladas, como si ninguno supiera por dónde empezar a reconstruir 40 años de distancia. Pero poco a poco, la barrera comenzó a romperse, y la voz de Javier, grave y contenida, comenzó a llenar los vacíos. Javier confesó que siempre había sospechado que Kiko podía ser su hijo, pero que en su momento, Isabel Pantoja había decidido cortar todo contacto con él. Aquella relación, breve pero intensa, había quedado sepultada bajo las decisiones y circunstancias de la época. Isabel, marcada por la presión de los medios, el peso de la fama y su relación con Paquirri, había tomado la determinación de seguir adelante sin mirar atrás. Javier, por su parte, había respetado esa decisión, aunque no sin dolor. Durante años, la duda lo persiguió en silencio, pero nunca tuvo la oportunidad ni el valor para enfrentarla. Hasta ahora. Kiko escuchó cada palabra con una mezcla de emociones difíciles de describir. Sentía alivio al obtener respuestas, pero también un profundo dolor por todo lo que se había perdido. ¿Cómo podía aceptar que la persona en la que más había confiado, su madre, le había ocultado una verdad tan crucial durante toda su vida? Ambos, conscientes de que las palabras no serían suficientes para resolver la incertidumbre, acordaron someterse a una prueba de ADN. Para muchos, una prueba de este tipo podría parecer un simple trámite, un procedimiento rápido y sin grandes implicaciones, pero para ellos era mucho más que eso. Era una sentencia definitiva, una verdad ineludible que podía reconstruir o destrozar todo lo que Kiko creía saber sobre sí mismo. Los días de espera fueron insoportables. Kiko, acostumbrado a vivir bajo la presión mediática y los altibajos emocionales de la fama, nunca había experimentado un nivel de ansiedad semejante. Cada día que pasaba sentía que su mente era un campo de batalla donde luchaban sus miedos, sus dudas y la esperanza de encontrar finalmente la verdad. Irene Rosales, su esposa y mayor apoyo, estuvo a su lado en cada momento, intentando sostenerlo mientras él se derrumbaba poco a poco. Las noches se convirtieron en interminables horas de insomnio, y cada minuto que pasaba sin respuestas lo acercaba más a un estado de desesperación. Finalmente, los resultados llegaron, y con ellos, la verdad que marcaría un antes y un después en la vida de Kiko Rivera.
Javier era, sin lugar a dudas, su padre biológico. Aquellas palabras, frías y científicas, pero cargadas de un peso monumental, lo dejaron paralizado. Era una verdad que, aunque había intuido desde que su madre hizo aquella confesión, le resultaba insoportable procesar. Durante 40 años, había construido su identidad alrededor de la figura de Paquirri, el torero legendario cuya memoria defendió a ultranza. Cada homenaje, cada referencia a su apellido, cada recuerdo que tenía de su infancia ahora parecía teñido de una amarga mentira. ¿Quién era Kiko Rivera si no era el hijo de Paquirri? ¿Qué quedaba de la identidad que había defendido y construido durante toda su vida? El impacto de la revelación no se limitó a él. Isabel Pantoja, al verse expuesta, emitió un comunicado público en el que intentó justificar sus acciones. «Hice lo que creí mejor para mi hijo. Nunca quise hacerle daño», declaró con un tono que intentaba ser conciliador. Pero esas palabras, aunque cargadas de arrepentimiento, no lograron sanar las profundas heridas que Kiko sentía. Para él, aquella confesión no era suficiente. Necesitaba alejarse, tomar distancia de su madre para poder procesar todo lo que había descubierto. No se trataba de un acto de rencor ni de venganza, sino de una necesidad emocional de reconstruirse lejos del dolor que Isabel había causado con sus omisiones y medias verdades. La noticia corrió como pólvora, sacudiendo a toda la familia y generando un efecto dominó que nadie pudo detener. Francisco Rivera, hermano de Kiko por parte de Paquirri, fue uno de los primeros en reaccionar. En una entrevista conmovedora, declaró: «Para mí, Kiko siempre será el hijo de mi padre, porque así lo quiso él en vida». Sus palabras fueron un gesto de apoyo hacia Kiko, pero no evitaron que surgieran tensiones relacionadas con la herencia del torero. Los abogados de la familia Rivera comenzaron a cuestionar si Kiko mantenía derecho alguno sobre el patrimonio de Paquirri, al no ser su hijo biológico. Lo que hasta entonces había sido un vínculo sentimental se transformó en un conflicto legal que añadía más leña a un fuego que llevaba años ardiendo. En medio de esta tormenta, Irene Rosales fue un pilar fundamental para Kiko. Irene no solo lo acompañó en silencio, sino que también tomó la iniciativa para enfrentar lo que consideraba injusto. En un momento crítico, decidió hablar directamente con Isabel Pantoja, en un encuentro lleno de tensión y lágrimas. Con una determinación inquebrantable, le espetó: «No podemos seguir viviendo en un mundo de mentiras». Aquellas palabras, pronunciadas con una fuerza que solo alguien cansado de luchar puede tener, dejaron a Isabel sin argumentos. Aunque intentó justificarse una vez más, el daño estaba hecho, y la distancia entre madre e hijo parecía ahora insalvable. Para Kiko Rivera, aquella revelación no solo significó el doloroso fin de una etapa marcada por el peso de las mentiras y los silencios, sino también el inicio de un proceso profundo de reconstrucción personal. Durante toda su vida, había sentido que caminaba por un terreno inestable, lleno de dudas y sombras que nunca terminaban de disiparse. Desde su infancia, Kiko fue testigo de las luces y sombras del mundo mediático, creciendo en un entorno donde la verdad se mezclaba con la imagen pública, y donde los secretos familiares pesaban como cadenas invisibles. Crecer como el hijo del mítico Francisco Rivera Paquirri le otorgó un apellido de renombre, pero también le impuso una carga emocional que con el tiempo se volvió insostenible. Ahora, descubrir que su realidad no era la que siempre creyó lo obligaba a despojarse de las máscaras impuestas por otros y a encontrarse, por primera vez, consigo mismo. La noticia de que Javier era su padre biológico fue un terremoto que arrasó con todo lo que había conocido, pero también fue el cimiento sobre el cual podía reconstruirse. Aunque el dolor de la traición y la confusión inicial lo sumieron en un estado de introspección difícil de manejar, Kiko comprendió que aquella revelación también le ofrecía un regalo inesperado: la oportunidad de empezar de nuevo. Un nuevo comienzo, esta vez desde la sinceridad, la transparencia y la autenticidad, valores que nunca habían tenido tanto significado en su vida. Ya no era solo el hijo de Paquirri, ni la víctima de un sistema familiar plagado de medias verdades. Ahora era Kiko Rivera, un hombre con la valentía de enfrentar su pasado para escribir su propia historia. Como tantas veces en los momentos más oscuros de su vida, la música se convirtió en su refugio, su salvavidas y su voz. Kiko siempre había encontrado en ella una forma de expresarse cuando las palabras fallaban, pero esta vez fue diferente. La música no solo era una salida creativa, sino una terapia, un espacio donde podía derramar sus emociones más crudas y sanar las heridas que llevaban años sin cicatrizar. Así comenzó a gestarse Verdades Ocultas, un proyecto que no solo era un álbum, sino un testimonio vivo de su proceso de transformación. Cada letra, cada melodía, estaba impregnada de su verdad más profunda, de sus batallas internas y de su deseo de reconciliación consigo mismo. El proceso de creación del álbum fue tan intenso como catártico. Kiko se encerró en el estudio durante largas jornadas, dejando que la música fluyera como un río desbordado.
Cada canción era un pedazo de su alma, una confesión convertida en versos. Algunas letras reflejaban su dolor más visceral. Hablaban de la traición que sentía hacia su madre, Isabel, de las noches en las que la angustia lo consumía y de los recuerdos que ahora parecían desvanecerse en la bruma de la mentira. Otras piezas, sin embargo, celebraban el amor y el apoyo incondicional que había recibido de Irene Rosales, su compañera de vida y su roca en los momentos más críticos. Irene, quien nunca lo dejó caer, era ahora un símbolo de esperanza y fortaleza en aquellas canciones. La música le permitió también rendir homenaje a sus hijos, quienes, sin saberlo, se habían convertido en el faro que lo guiaba hacia la estabilidad. En varias canciones, Kiko reflejó su determinación de ser el mejor padre posible para ellos, un padre presente y auténtico, capaz de transmitirles valores reales y protegerlos del peso de los errores del pasado. El álbum, aunque personal, tenía un alcance universal. Sus letras resonaban con miles de personas que, como él, habían sentido el dolor de las verdades descubiertas tarde, el peso de los secretos familiares o la necesidad de encontrar una nueva identidad. La producción de Verdades Ocultas fue un viaje emocional en sí mismo. Kiko trabajó mano a mano con productores y músicos que entendieron la visión detrás de su proyecto. Cada detalle del álbum fue cuidadosamente elegido para transmitir su historia, desde los arreglos instrumentales que evocaban melancolía hasta las melodías que dejaban entrever un rayo de esperanza. El resultado fue un trabajo auténtico, cargado de emoción, que trascendió la música comercial para convertirse en un manifiesto de verdad, redención y renacimiento. Cuando el álbum finalmente vio la luz, la respuesta del público fue abrumadora. Las canciones conectaron de inmediato con personas que también habían tenido que enfrentarse a sus propios demonios. El éxito del álbum no solo fue profesional, sino también personal. Con cada canción que compartía, Kiko sentía que dejaba atrás una parte del dolor acumulado. Mientras la música le permitía sanar, Kiko también comenzó a construir, paso a paso, una relación real con Javier. El vínculo entre padre e hijo, aunque marcado por el tiempo perdido, creció lentamente sobre una base de sinceridad y respeto. Las primeras conversaciones entre ellos estuvieron llenas de emociones contenidas, lágrimas y silencios difíciles de romper. Pero poco a poco, la desconfianza inicial dio paso a un cariño genuino. Javier, que durante años había vivido con la duda de si Kiko era realmente su hijo, encontró en este reencuentro la oportunidad de cerrar una herida que había arrastrado en silencio. Para él, conectar con Kiko y formar parte de su vida era más de lo que jamás había imaginado. Kiko, por su parte, sintió que aquella relación era una pieza clave en su proceso de reconstrucción. Javier no solo era su padre biológico, sino también un símbolo de las respuestas que durante tanto tiempo había buscado. Con el tiempo, Kiko lo presentó a sus hijos, permitiéndole convertirse en el abuelo que nunca pensó que podría ser. Aquellos momentos compartidos, llenos de risas y anécdotas, se convirtieron en una fuente de consuelo y estabilidad tanto para Kiko como para Javier. En medio de este proceso de transformación, Kiko decidió adoptar una nueva filosofía de vida, la honestidad y la autenticidad por encima de todo. Participó en entrevistas y programas donde habló abiertamente de su historia, no con afán de polémica, sino para inspirar a otros a enfrentar sus propias verdades, por difíciles que fueran. Por primera vez, Kiko se sentía libre. Libre del peso de los secretos, de las expectativas ajenas y del miedo a decepcionar. Su historia, aunque dolorosa, era ahora un ejemplo de resiliencia, un recordatorio de que siempre es posible comenzar de nuevo. El impacto de esta transformación se reflejó en la forma en que el público comenzó a percibirlo. Muchos lo vieron como un símbolo de valentía, un hombre que, a pesar de los golpes recibidos, había encontrado la fuerza para reinventarse. Para Kiko, esta etapa no fue solo un proceso de sanación individual, sino también un compromiso con sus hijos, su esposa y su propia identidad. Por fin, había encontrado la paz que tanto había buscado. Entre la música, el amor de Irene y sus hijos, y la reconstrucción de su vínculo con Javier, Kiko Rivera logró cerrar un ciclo marcado por el dolor y la incertidumbre. El camino no fue sencillo, ni estuvo exento de tropiezos, pero fue un camino auténtico, construido sobre la verdad. Por primera vez en su vida, Kiko podía mirar hacia el futuro con esperanza, sabiendo que, aunque el pasado no podía cambiarse, él tenía el poder de escribir un nuevo capítulo, uno en el que su identidad y su historia fueran, finalmente, suyas.